cuántos spots sacaron en un canal, en otro, y realmente lo más valioso de un proceso electoral es precisamente transparentar que lo que dicen, precisamente partiendo de este valor de la verdad, es decir, que lo que están diciendo realmente tenga un soporte, un aval, es decir, si van a presentar una propuesta clara, precisa, sobre cualquier tema de agenda para los poblanos, pues tendría que ir acompañada de un diagnóstico claro. Es decir, y precisamente yo creo que la palabra clave es precisamente, tienen que ser realmente propuestas de política pública, que realmente tengan toda esta sostenibilidad para poder realmente hablar de que sí puede ser ejecutable, de que sí puede realmente posibilitar e incidir en el desarrollo de los poblanos. Y si no, realmente es uno de los temas donde nos quedamos otra vez en las campañas convencionales, donde no solamente son propuestas solamente para acercarse y ganar la simpatía del ciudadano, pero por las necesidades que se tienen, es decir, hablar solamente de desempleo separado, hablar solamente como el desempleo como una necesidad, como un dolor de la ciudadanía, realmente es como abusar precisamente del electorado. Es realmente hablar del desempleo, pero hablar con la verdad, con propuestas claras, con políticas públicas, con propuestas de políticas públicas que digan sí, al desempleo se le puede abatir así, se le puede combatir así, al desempleo se le puede incidir también de esta forma, y que también que lo que está en las manos precisamente de los legisladores poblanos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales o del gobierno estatal, en este caso de Puebla, ¿no? Y creo que por eso te comento que es fundamental darle un giro a las campañas, es decir, cómo marcar la agenda de las campañas de diferente forma y también cómo empoderar a la ciudadanía con estas herramientas necesarias para poder evaluar y darse esos minutos que se necesitan, no solamente para incentivar la participación de julio, sino para poder valorar las propuestas en campaña. Para que un ciudadano pueda tener mayores elementos de información para tomar una decisión el día de la votación, es necesario no solo conocer los proyectos de los candidatos, sino también cuestionar el cómo y con qué se realizarán esos proyectos. Así lo afirma la comisionada para el acceso a la información pública de Puebla, Lilia Vélez Iglesias, quien fija su postura ante las campañas mediatizadas que se presentan en el estado de Puebla. Mira, a mí me parece que un fenómeno que es común en las campañas en México todavía es que los ciudadanos no estamos tan atentos a lo que nos están proponiendo y por lo tanto no estamos cuestionando si efectivamente esa propuesta es una propuesta solo de campaña y que en cuanto pase la campaña se va a olvidar, o si hay ciertas como pues datos adicionales que nos pueden permitir pensar que efectivamente se van a cumplir esas propuestas. Me parece que hay una labor ahí de parte de los ciudadanos y creo que ahí las organizaciones y las universidades tendrían que estar como fomentando esta tarea de parte del ciudadano, de estar muy pendientes y de cuestionar. Bueno, me estás planteando que va a ser más transparente tu gobierno. Dime específicamente qué acciones vas a hacer o vas a tomar para que esto se convierta en una realidad. Porque las características de las campañas que tenemos hoy son campañas pues muy mediatizadas, todos lo sabemos, que utilizan la mercadotecnia y que de alguna manera se concentran mucho en los qués, ¿no? En decir una serie de propuestas, pero poco los cómos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces me parece que lo que tenemos que cuestionar, lo que tendría que cuestionarle el ciudadano es, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Dime pasos específicos y cuándo lo vas a hacer, que es otra de las, digamos, las grandes tareas pendientes de la campaña. Nunca te dicen el cuándo, te dicen voy a hacer, voy a dar, voy a regalar, en fin, pero nunca te dicen cómo ni cuándo. Entonces creo que esa es una labor del propio ciudadano que tendrá que empezar a preguntarle, a cuestionar a los candidatos de todos los partidos. Dame específicamente tus propuestas, pero también dame tiempos y dame también cómo lo vas a hacer, con qué recursos, porque muchas veces las propuestas que se plantean, pues no hay recursos para hacerlas. Por ejemplo, en el caso específico de la transparencia, bueno, hace falta reformas a la ley. Bueno, ¿cuándo se van a hacer? ¿Cómo se van a promover? ¿Cómo se van a negociar? En fin, este tipo de cuestiones me parece que tendríamos que hacerlo. En Puebla, los partidos políticos no son sujetos obligados directos de la ley de transparencia. En este caso, ¿cómo el ciudadano puede tener derecho de acceso a la información hacia los partidos políticos y particularmente en este proceso, cómo deben de rendir cuentas los partidos?
Sí, me parece que en Puebla estamos en una situación un poco complicada porque, como bien dices, no son sujetos directos obligados, pero tampoco indirectos. Es una figura rara que prácticamente no existe en el país. El mecanismo o el camino es a través del Instituto Electoral del Estado, que es el que sabe cuáles son los montos de campaña aprobados, porque finalmente lo aprueba su consejo y se supone lleva el control y la fiscalización de los propios partidos. Entonces me parece que los ciudadanos, una primera instancia es dirigirse al Instituto Electoral del Estado y preguntarle, oye, ¿cuánto es el monto autorizado? Que además esta información es pública, se da a conocer, ¿no? Pero si quieres conocer un poquito más o más a detalle, pues plantearle preguntas. Y me parece que los partidos tienen una enorme obligación, aun cuando la ley no lo está estableciendo, de informar sobre estos temas, Blanca. Creo que el tema del financiamiento a los partidos es un tema muy sensible en este momento en el país. Hay una queja recurrente de los ciudadanos de que cada vez le dan más dinero a los partidos, de que los partidos rinden poco cuentas, de que no sabemos bien a bien cómo se utiliza este dinero. Entonces, me parece que los partidos todos que realmente quieran tener una mejor imagen entre el ciudadano y que puedan como empezar a garantizar que van a ser gobiernos más transparentes antes de ser gobierno, pues tendrían que empezar por ser muy escrupulosos en rendir estas cuentas sobre los recursos que están recibiendo, tanto públicos como privados, pero especialmente públicos, que son los mayoritarios, y que nos digan cuánto están recibiendo, en qué lo están gastando, por qué lo están gastando así, si están contratando servicios, por qué los están contratando con X o Y empresa. Creo que ahí, dado que la ley no nos da muchos mecanismos, pues es una actitud, me parece, que los propios partidos tendrían que tener y que los ciudadanos tendrían que estar demandándoles. Para persuadir electores, los aspirantes a un cargo de elección popular se apoyan en la llamada mercadotecnia política. Pero puede existir transparencia y honestidad cuando se trata de construir una imagen favorable de un político. ¿Existen los votos racionales que analicen este aspecto? Al respecto habla Daniel Gutiérrez, asesor en marketing político. En general, el tipo de características que se observan hoy en el electorado son electorados indiferentes, con poca atención a lo que sería la política, por lo cual la construcción de la comunicación del candidato hacia la gente es mucho más compleja. Un gran error que se suele atribuir a la comunicación política es esto de inventar personajes o inventar candidatos, ¿sí? Que se crea una figura. En realidad, lo que se crea es un personaje apto para la comunicación, pero una cosa que el marketing político jamás puede proveer es el pensamiento político y la figura política del candidato. Eso es insustituible, eso no es trabajo nuestro, sino simplemente tenemos que tomar lo mejor de esa persona, tratar de mejorar los aspectos positivos, reducir los aspectos negativos y lograr que su comunicación, su mensaje, llegue de una forma coherente y entendible y creíble a los electorados. Entonces el mensaje tiene que adecuarse a las características propias de cada lugar. ¿Cómo generar un mensaje creíble? Y el mensaje creíble se da fundamentalmente en generar un espacio en donde el emisor sea alguien creíble. Si lo vemos desde el punto de vista de campaña, para generar una buena imagen, o sea, la imagen es la forma en que se posiciona, que es en términos técnicos posicionar, construir la imagen del candidato en la mente de la gente. Yo lo que tengo que construir es esa imagen. Para poder lograr eso tengo que magnificar los aspectos positivos, reducir los aspectos negativos y empezar a jugar con esta cuestión de credibilidad. La credibilidad es lo que va a permitir el voto de confianza por parte del elector para que pueda ser creíble y lo retribuya con su voto. El tema de transparencia, es un término bastante subjetivo, lo cual se va elaborando a nivel emocional, porque no nos tenemos que olvidar nunca que los votos de los electores de hoy, los ciudadanos, no son más racionales sino son netamente emocionales. Entonces, todo candidato tiene algo de positivo, todo candidato tiene algo para decir y todo candidato que verdaderamente se vuelque hacia la comunidad y hacia su gente tiene cosas importantes que decir. El trabajo nuestro es poder realzar esa parte positiva. En una situación de competencia hay gente con partes positivas y negativas porque forma parte de la propia contienda electoral. Claro, el tema es de qué manera saber que es un buen candidato
o si está manejando un buen marketing político y no es confiable. Entonces, ¿podría ser engañoso un buen marketing para un mal político? Ese es uno de los grandes mitos que hay. Hacia mediados del siglo pasado hubo un caso de un senador en Estados Unidos, que él era publicitario y fue una de las primeras grandes campañas que se hizo para lanzarlo, exponerlo como